Conversaciones Constituyentes Australes. Desde los ríos, los lagos y Aysén, hablan las y los constituyentes. Análisis en profundidad junto a las académicas y académicos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Conversaciones Constituyentes Australes, un espacio ofrecido por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral para seguir el pulso del proceso constituyente, conversando con académicas, académicos, convencionales. Y hoy día tenemos en carpeta un tema que seguro desde Valdivia, desde las regiones en que tiene presencia la Universidad Austral, nos interesa especialmente. Y tiene que ver precisamente con esta noción de Estado regional que empieza a perfilarse en el texto que ya el Pleno de la Convención Constitucional ha comenzado desde febrero a escribir con sus votaciones de normas. Y tenemos hoy día a una invitada y un invitado espectaculares para conversar sobre esto. Es realmente un placer y una suerte poder contar con ellos. Quiero dejar con ustedes ahora en primer lugar a Adriana Ampuero. Ya nos ha visitado Adriana también en la primera temporada. Ella es convencional, electa por el Distrito 26, que cubre varias provincias de la región de los lagos. Colega, ¿no es cierto?, con estudios de Derecho y además chilota, así que con experiencia, digamos, e interés por los temas de regionalización y descentralización también desde su propia vivencia, y ha trabajado precisamente, ¿no?, en la comisión sobre forma de Estado, que es el tema que nos va a ocupar. Así que muy bienvenida, Adriana, muchas gracias por estar aquí a pesar de la intensidad de la agenda y de la rutina de trabajo con que están. Es un gusto poder conversar contigo. Gracias a ustedes por la invitación. Saludos a Egon también, que le tenemos cariño ahí en la Comisión de Forma de Estado. Muy bien, y ese es precisamente nuestro segundo invitado estelar en este programa, Egon Montesino. Un experto reconocido en estos temas, tanto por su trabajo académico, iniciado en la Universidad de los Lagos y luego como académico aquí en la Universidad Austral, con una vasta trayectoria de investigación y publicación en temas de descentralización, participación ciudadana, desarrollo regional, y que además, ¿no es cierto?, tuvo una experiencia muy, muy interesante con muchas innovaciones también, de las que tal vez podemos recuperar algunas, volver a hablar sobre ellas en su experiencia como intendente regional de la región de Los Ríos. Muchas gracias, Egon, también por estar aquí, muy bienvenido. No, muchas gracias a ti, Daniela, a la facultad, a vinculación con el medio de la facultad, y bueno, estar con Adriana también es un gran honor, y me siento siempre me he sentido muy, muy bien con los y las integrantes de la Comisión de Forma de Estado, porque tenemos una sintonía muy, muy fina. Así que feliz de estar acá. Excelente. Además, Egon, tú has estado trabajando en la Secretaría Técnica de Participación Popular, ¿cierto?, de la Sí, convención. Así que... sí, ahí he tenido un rol muy, muy periférico, porque entré poniendo un tiempo muy pequeñito a aportar, pero el trabajo ahí lo ha llevado otros colegas encabezados por Gonzalo Lamaza, a quien quiero mucho igual, Nora Donoso, etcétera, y muchos otros y otras más, son alrededor de 15 o 16 colegas, que ellos se han echado el equipo al hombro. Muy bien. Bueno, partamos entonces esta conversación, tal vez por precisamente informar a quienes nos escuchan y quienes nos ven por las plataformas de la facultad y por Radio Universidad Austral. ¿Qué es lo que ya tenemos en este texto que empieza a escribirse
y que será, ¿no es cierto?, parte de la propuesta de constitución que se someterá a plebiscito ya en el segundo semestre de este año. Yo ya hacía referencia al concepto de Estado regional, ¿no?, que aparece en uno de los primeros artículos, de hecho, aprobados en febrero. Yo diría que fue, si no me equivoco, el segundo día de votaciones del Pleno. Ya teníamos esta primera definición, ¿no?, constitucional del Estado chileno como un Estado regional. Entonces, si les parece, podríamos comenzar contando, ¿no es cierto?, a qué hace referencia este concepto. Adriana, tal vez tú podrías ilustrarnos, ¿no?, de qué estamos hablando, porque tradicionalmente, ¿no es cierto?, se distingue entre Estado unitario, Estado federal. No es una categoría, ¿no es cierto?, que al menos resuene como usual en la tipología de formas de Estado. Entonces, tal vez lo primero sea contarle a nuestro público de qué hablamos cuando hablamos de Estado regional. Bueno, este Estado regional es un Estado regional que no es tan copiado de los modelos extranjeros de Estado regional, ¿no? Tiene sus particularidades, sus peculiaridades, como dices tú, es el primer artículo que se aprobó en materia de forma de Estado. ¿Y por qué digo yo que tiene sus tintes a la chilena también, o probablemente a la latinoamericana? Y es porque es un Estado regional que está definido como plurinacional e intercultural, ¿no? Que es el aporte también que nos hacen los escaños reservados a través de la Comisión de Forma de Estado, donde las entidades territoriales autónomas se manejan en un marco de solidaridad y de equidad territorial, ¿no? ¿Cuál es el tinte también interesante? Es que este artículo consagra además que se preserva la unidad e integridad del Estado, que es un temor, yo creo, de todas las y los chilenos, y por eso terminó en este artículo primero, que en realidad podría haber dispensado de esta expresión, podría haberlo puesto más adelante, pero se puso acá precisamente para dejar en claro que se está conservando la unidad y la integridad del Estado, ¿no? En el mundo hay básicamente, no hay modelos buenos y malos, ¿no? Hay modelos distintos, dentro de los cuales tenemos tres modelos: el Estado unitario, el Estado regional y el Estado federal. ¿Qué es el Estado regional? Es el camino intermedio entre uno y otro, ¿no? ¿Qué lo distingue del Estado federal, ¿no? Porque se nos dijo bastante, bueno, ustedes están consagrando un Estado federal camuflado. ¿Cuáles son acá las rayas del pez que nos hacen sentir que estamos hablando realmente de un Estado regional? Bueno, tenemos una misma constitución para todos, que es la que estamos redactando ahora, esperamos que sea aprobada también. Tenemos los mismos sistemas de justicia aplicables a nivel nacional, y tenemos también un mismo Congreso Nacional o un mismo sistema parlamentario aplicable para todo el territorio nacional. Y eso es lo que nos diferencia en la práctica de un Estado federal. Pero además, las competencias, ¿no? Los Estados federales son las entidades federadas las que les transfieren competencias al Estado central. Acá es totalmente lo contrario, ¿no? Se mantiene el Estado central, se mantienen las regiones, y la transferencia de competencias es desde el Estado central hacia las regiones. ¿Son muchas de estas competencias? Sí, son muchas más de las que teníamos, porque no estamos apuntando a un Estado unitario centralizado, que es el que tenemos ahora. Estamos apuntando a regiones absolutamente fortalecidas en sus competencias. Tenemos regiones que van a poder incluso crear empresas públicas, ¿no? Que es algo que fue bien discutido ahí en el Pleno. Y eso probablemente es lo que marca el tránsito, la descentralización administrativa, política y también financiera, que es el tercer bloque que vamos a ver en materia de forma de Estado. Y yo siempre le digo a los convencionales, en la medida en que ustedes nos permitan avanzar en descentralización financiera, vamos a estar hablando realmente de un Estado regional, porque no basta con consagrar el Estado regional, necesitamos darle competencias, ¿no? Y yo diría que ahí el meollo del asunto de la descentralización en Chile, en la historia de Chile, es la descentralización financiera, ¿no? Así que vamos viendo ahí cómo va a avanzar ese tercer bloque normativo al cual todavía no llegamos. Creo que muy clara tu explicación, Adriana, y también muy interesante este énfasis en la autonomía financiera, que es algo que seguramente también Egon comparte, ha sido destacado por los informes de la OCDE a propósito de descentralización, están las conclusiones también de la Comisión.
No sé si quisieras apuntar algo en este sentido, también la propia experiencia de una intendencia regional bajo otras reglas del juego, ¿no? Debe ser interesante en este sentido. Sí, bueno, me gustaría agregar a lo que planteó Adriana, que el modelo chileno de Estado regional es muy OCDE. No es un modelo extra OCDE o que se acerque a algunas monarquías o a algunas dictaduras, es muy OCDE. Yo diría, siempre lo defino como una síntesis de lo bueno y la experiencia italiana, lo bueno y la experiencia española, lo bueno y la experiencia colombiana. Lo bueno, ojo, con la experiencia también portuguesa. Portugal también reconoce algunas regiones autónomas, y también lo bueno, porque ahí Ecuador, Bolivia reconocen la plurinacional en el marco también de un Estado unitario. Ellos en su constitución se reconocen así. Entonces, el modelo de Estado regional yo creo que se ha comenzado a satanizar, así como a echar cuco, de parte del conservadurismo portaliano, muy santiaguino. La mayoría de ese conservadurismo no vive únicamente en la región metropolitana. En Valdivia también hay algunos portalianos que escriben cada vez cartas al director o opiniones. Viene un poquito extra literatura, digo, porque no caben esas opiniones en ningún enfoque de cómo se definen las formas de Estado. En fin, lo que quiero decir es que es primero muy OCDE, para no asustar, muy por el contrario. Por ejemplo, Perdona, Egon, cuéntale a nuestro público qué es esto de muy OCDE, porque a okay. nosotros Sí. lo tenemos clarísimo, pero Bueno, le puede sonar chino. Sí. La OCDE tiene 37 países, entre los cuales siempre se están comparando muchos ámbitos, salud, educación, pero también se compara en estos 37 países la forma de Estado, en específico descentralización. Entonces, ¿cómo se compara en general estos 37 países, en los cuales también está Colombia, está Chile, América Latina? Pero, por ejemplo, Italia, España, Portugal son países de esta agrupación de países, es una organización básicamente económica para el desarrollo. Entonces, este tipo de países siempre está mostrando o demostrando, a partir de estudios, evidencia científica, empírica, etcétera, está demostrando estándares a los cuales se tiene que avanzar. Entre otros estándares está el de descentralización. Mira, solo un ejemplo. Andrés Velasco, Mario Weissruh, dos personajes que se han dedicado a torpedear la forma de Estado regional. Desde el año 2000 que a ambos los estoy escuchando que hay que parecerse a estados OCDE, pero en sus áreas, no en otras áreas. Es decir, si habemos académicos medios, como ellos decían, como lo calificaban, que queremos llevar a Chile al despeñadero, bueno, aparecemos de inmediato como medios locos. Pero ellos están precisamente haciéndonos comparar con estos estados, con esta forma de Estado, con estos tipos de Estado en el cual se inspiraron, la Comisión de Forma de Estado se inspiró en ellos. Entonces, un dato. Chile es el penúltimo país de estos 37 países OCDE en materia de centralismo fiscal. Es el país que menos recauda y que menos gasta a nivel subnacional. Cuando hablo de nivel subnacional me refiero a cuánto gasta y cuánto recauda municipalidades y gobiernos regionales en comparación con estos países OCDE. Entonces, solo nos supera Grecia, creo, y Turquía. Y yo nunca he escuchado a Weissruh y a Velasco decir que nos parezcamos a Turquía, por ejemplo. Jamás. O sea, siempre nos han dicho parezcámonos a los países nórdicos, España, Italia, etc. Somos el penúltimo. Turquía y Grecia creo que están por debajo de nosotros. Entonces, ¿eso qué significa? Que de toda la plata que se invierte en regiones y comunas en Chile, solo, por ejemplo, 14 pesos decide regiones y comunas. El resto de los 86 pesos se deciden desde ministerios, en cualquier territorio. Castro, Valdivia, Payaco, independientemente del territorio. Es decir, de 100 pesos públicos que se invierten en cualquier territorio, 86 los decide el nivel central, 14 los decide entre municipios y gobiernos regionales. ¿Cuál es el promedio OCDE de estos países que estas personas conservadoras siempre nos han dicho que tenemos que parecernos? 29 o 28 pesos. Es decir, estamos muy abajo. Es decir, todavía tenemos un gran trecho al cual crecer. La recaudación, que hablar. Los gobiernos regionales no recaudan casi nada.
Por ejemplo, la única recaudación local que le llega a un gobierno regional es el aporte de los casinos, que es muy poco, 200 millones en el año. Con eso no se hace nada frente a los 50.000 millones de pesos que es el presupuesto de esta región. Por ejemplo, recaudan mucho más los municipios, pero no es lo suficiente como para hacerse cargo de políticas públicas a nivel local y municipal. Entonces tenemos mucho espacio para crecer, y como decía Adriana, en materia de centralismo fiscal somos efectivamente de los países democráticos en el mundo más centralizados. Entonces, no se puede, por ejemplo, también se argumentaba que en Argentina y en Brasil habían existido crisis fiscales y se había responsabilizado a los estados y a municipalidades. Eso está evidenciado, Daniela, Adriana, desde el año 2000. Es decir, no es ninguna novedad. Eso está evidenciado en la literatura, que muchos estados federales han contribuido muchas veces a generar crisis fiscales, pero nosotros no vamos a ser un país federal. Vamos a tener un control jerárquico de, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuesto. Vamos a avanzar en materia de centralización fiscal, pero no va a haber una autonomía alocada fiscal a nivel regional o municipal como para hacer creer que en regiones vivimos gente que está dispuesta a desbancar al país. O sea, eso daba la impresión cuando todos estos personajes hacían parecer que la gente que estábamos persiguiendo esto estábamos medias desfocadas. Hasta ahí me quedo con este argumento. Gracias. Creo que se va clarificando, ¿no es cierto?, que hacia dónde vamos. Tal vez antes de profundizar un poquitito más en esto de cómo se perfila, cómo ya aparece en las normas que están aprobadas la regulación de la autonomía fiscal, o sea, qué podría decir la Constitución al respecto, puede ser interesante también explicarle a quienes nos escuchan y nos siguen que que la Constitución hasta ahora, ¿no es cierto?, las normas aprobadas definen varias como entidades, ¿cierto?, territoriales, la estructura, las instituciones o los órganos, ¿no? Y básicamente definen un nivel regional, donde se seguiría hablando, ¿no es cierto?, de gobiernos regionales, de gobernadoras y gobernadores regionales, pero aquí también se agrega un órgano, digamos, que parece relativamente nuevo, que serían las asambleas regionales, ¿no?, que sustituirían a los actuales consejos regionales, y al mismo tiempo se crea un consejo social regional. Entonces, tal vez también sería interesante explicar cómo en este modelo de regiones, ¿no es cierto?, más fuerte, con mayor autonomía, ¿por qué va este cambio acompañado de estos órganos? ¿Qué rol tienen? ¿Qué funciones cumplen? Y cómo vemos ahí, ¿no es cierto?, esta idea de una forma de Estado que no es federal, pero que tampoco es la unitaria centralizada. No sé, Adriana, si quisieras tú contarnos un poquitito de esta estructura. Bueno, nosotros hemos sido criticados igual por cambiar esta configuración regional, porque bueno, no, es una configuración relativamente nueva. Ahora, que sea una configuración relativamente nueva la que tenemos, no quiere decir que sea buena. Creo que hemos visto también que esta configuración regional que se plantea mediante las últimas reformas constitucionales es más bien criticada por ser un pincelazo de descentralización, ¿no? Donde, claro, nos permiten elegir al gobernador, pero nos ponen, no sé, al costado nos ponen a una entidad designada por el Estado central que más o menos comparte sus facultades. No vemos tampoco un gran avance en las competencias de los consejos regionales. Es más bien una reforma como bien superficial, diría yo, de descentralización. Y en este contexto nosotros no estamos llamados, esto es lo primero que hay que entender, la Comisión de Reforma de Estado no está llamada a proponer un pincelazo de descentralización. Lo que estamos llamados a hacer es a proponer una nueva forma de Estado. Y eso no tiene que ver con reformas pequeñas, que mantengamos, por ejemplo, los CORE, o que se mantenga, no sé, el delegado presidencial. Esas son cosas muy minúsculas en cierta manera, ¿no? Nosotros estamos llamados a hacer una reforma profunda del sistema de descentralización en Chile, y de hecho no hablamos de descentralización, hablamos de autonomías.
es un salto importante porque lo que nosotros proponemos es un cambio de modelo. Y en ese cambio de modelo, el diseño que nosotros pensamos es un diseño que, claro, contempla un gobernador regional, contempla los asambleístas regionales, que son lo que nosotros en la comisión llamamos con cariño los cores 2.0, están fortalecidos, ¿no? Y porque además son fiscalizadores también de la propia gobernanza regional. Tienen facultades de pedir explicaciones, ¿no? De aprobar normas, de poner materias en tabla. Nos imaginamos gobernadores regionales bien controlados también por los asambleístas regionales. No queremos esta figura caudillista del gobernador regional. Y bueno, también vimos la contraparte ciudadana, ¿no? Que son los consejos sociales, regionales, que también tienen un rol ahí bastante importante. De hecho, hay una norma ya aprobada que le exige al gobernador regional rendirle cuentas a esta entidad ciudadana, que va a estar configurada por la ley, ¿no? Nosotros en un principio habíamos pensado, bueno, diseñemos nosotros esta entidad ciudadana. Y en realidad creemos que es algo que requiere afinar más detalle, que quizás no es propio de un texto constitucional, y en ese sentido le dejamos la creación de estas entidades a la ley. Ellos van a tener que ver cómo se conforman, cuáles son sus integrantes, de dónde provienen, pero más o menos nosotros ya dejamos configurados cuáles son las cosas macro, ¿no? Y dentro de esa está la rendición de cuentas del gobernador regional a estas entidades sociales, que van a tener también un peso importante, y que van además tener un encargo que es propender también a la participación ciudadana. Son ellos los encargados de proponer la participación ciudadana en la región, que en este momento es nula, ¿no? La participación popular es una de las patitas, como dice Jorge Bail, es una de las patitas de la descentralización. Si nosotros no ponemos participación ciudadana, no tenemos una descentralización real, ¿no? Porque necesitamos que la gente pueda participar en estos espacios que son también los llamadas primeras líneas de la descentralización, que son los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Las facultades van a venir determinadas también en la medida en que nosotros determinamos las facultades del Estado regional, ¿no? Cuando nosotros hablamos del Estado regional y decimos el Estado regional tiene la facultad, por ejemplo, no sé, de crear empresas, ¿a quién se le consulta esta creación de empresa? A los asambleístas regionales, ¿no? Además, hay algo que está pendiente, que es el diseño con la comisión número 1, con la comisión de sistema político, donde dentro de la primera propuesta, que fue rechazada, pero no necesariamente fue rechazada por estar completamente en desacuerdo, sino que porque van a tener que configurar este diseño de sistema de gobierno, lo van a tener que configurar a la forma de Estado, que no estaba hecho en el primer informe, y fue una de las grandes críticas que se le hicieron también. Pero ellos en el diseño contemplan que parte de estos asambleístas regionales formen parte también de una cámara asimétrica, donde aprueben además los presupuestos regionales, que es algo yo creo tan importante para las regiones, poder participar de los presupuestos regionales, decirle al gobierno central, ¿sabes qué? Este presupuesto no me acomoda, usted no está descentralizando financieramente el país. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? ¿No? Hoy en día las regiones no tenemos ni voz ni voto en eso, y tenemos, como dice Egon, uno de los países más centralizados financieramente de la OCDE, ¿no? Que es una vergüenza, yo creo, en el Chile del siglo XXI, así que está por verse, yo creo, ese abanico de facultades, si se extienden o no, de los asambleístas regionales a través de la conformación de una cámara asimétrica, que va a tener evidentemente mucho que decir. Incluso se proponían leyes de acuerdo regional, que también es algo interesante, ¿no? Que las regiones podamos proponerle leyes al Congreso Nacional, es bien interesante también, yo creo, porque nos permite a nosotros darle una bajada a la legislación nacional a los territorios. Pero bueno, los gobiernos regionales tienen incluso aprobada la facultad de la potestad reglamentaria, ¿no? Que también nos ayuda mucho a complementar las normativas nacionales, pero a nivel regional. Y ahí van a tener, yo creo, mucho trabajo los asambleístas regionales, va a ser un cargo que se va a potenciar muchísimo, yo creo, en el nuevo diseño. Muchas cosas interesantes en lo que comenta Adriana, tanto, ¿no es cierto?, de estas diferencias entre el gobierno regional que ya se perfila y los actuales gobiernos regionales, incluso estos nuevos gobiernos regionales
¿cierto?, con un gobernador electo directamente por la ciudadanía, y me gustaría también escuchar a Egon su impresión sobre esto, ¿no? Sobre si efectivamente ya va perfilándose un modelo que profundiza significativamente la descentralización. Y podemos dejar tal vez para luego la segunda parte, que tiene que ver con estas dudas sobre qué pasa con el actual Senado, ¿cierto? Cuando Adriana se refería a esta cámara asimétrica, la idea de una segunda cámara que ya tenga una función distinta, diferente a la del actual Senado, con una representación precisamente territorial, ¿cierto? Entonces ahí tenemos todavía un foco de incertidumbre y podemos hablar sobre eso más adelante. Pero siguiendo con los gobiernos regionales, ¿qué te parece, Egon? ¿Cómo ves tú este diseño que se perfila? Mira, en forma y fondo se está configurando un modelo diametralmente distinto a lo que tenemos. Eso no cabe duda. Pero la pregunta que deviene es ¿por qué cuesta tanto que social, política y culturalmente tengamos cierto grado de temor instalado a que esto podría llevar a una situación de crisis, por ejemplo? Y básicamente eso tiene una respuesta en la cultura política nuestra. Portales configuró un Estado fuerte y centralizado para asegurar orden desde arriba hacia abajo. Y esa constitución se afianzó, construyó instituciones electorales, instituciones políticas, cultura política. Luego esa forma de concebir el poder, como lo pensó Portales en la Constitución de 1833, se consolida nuevamente en 1925. Fíjate que en 1925 se le dedica un capítulo, así sin ningún problema, y se denominaba un subtítulo, Descentralización Administrativa. Y decía que el desarrollo estaba determinado por un plan nacional de desarrollo municipal. Es decir, estaba tan naturalizado que el desarrollo dependía de un plan nacional, no del territorio. Y se fue naturalizando una cosa que también nos cuesta mucho asumir. Las autonomías son institucionales en Chile, no son territoriales. Se naturalizó en 1833, se consagró en 1833, que el órgano autónomo que tenemos a nivel local es el municipio, no la comuna, que el órgano autónomo que tenemos a nivel regional es el gobierno regional, que está al frente de la plaza, no la región de los ríos que va desde el puente Lanco, puente Cruces número 1, al puente Pilmaiquén, y va desde Guaum hasta Playa Colún. No, eso no es autónomo. Entonces se fue naturalizando a lo largo de la historia que las autonomías en Chile son institucionales, no territoriales. Un Estado fuerte y centralizado. Luego vinieron esfuerzos entre 1925 y 1973 que fueron intentos regionalizadores, no descentralizadores. Fueron intentos por ordenar territorialmente el país de una forma que permitiera que el Estado hiciera crecer a los territorios. Lo de Plan lo intentó, Corfo lo intentó, etc. Hasta el nombre de Corfo, el nombre original, es re simpático. Era Corporación de Fomento y Reconstrucción del País. Y reconstrucción de arriba hacia abajo. Y ordena, etcétera, etcétera. Dice, no, las regiones ahora van a ir de aquí para allá, porque de aquí hay cuencas hidrográficas, ollas hidrográficas que permite generar energía, electricidad, y bla, 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 etcétera. Luego llega Pinochet y toma el principio de Portales y dice, la dictadura, la administración se descentraliza, el poder político jamás. Y esas eran las filosofías en general son las filosofías de las dictaduras. Mitre también la tenía al lado, en Argentina, etc. Entonces, eso luego en la concertación no se modifica. Cuando en los 90, este tema siempre fue periférico. Nunca formó parte de ningún partido político, ni del progresismo político, que implicaba distribuir el poder político en el territorio. Ni siquiera se hablaba de reconocer autonomías territoriales. Cuando esto fue insinuado en la comisión de la presidenta Bachelet, insinuado de que ¿cómo vamos a avanzar en las autonomías? ¿Vamos a reconocer autonomías territoriales? Jamás. Eso fue un consenso unánime en el Congreso. Desde los más regionalistas hasta los más conservadores dijeron no, autonomías territoriales jamás. Porque de eso no sabemos, en definitiva. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? ¿Por qué cuesta tanto que nosotros que aceptemos social, política, y con entusiasmo, con alegría, con este desparpajo que yo te estoy hablando aquí? O sea, yo estoy feliz con esto porque
Creo que esto no le hace mal al país, esto le hace muy bien al país, especialmente al Chile de regiones. A ese Chile que no tiene condiciones mínimas, a ese Chile que ha vivido subordinado políticamente por décadas, por centenarios al poder político central, es porque hemos naturalizado el centralismo político en la forma de relacionarnos. Lo hemos naturalizado. Está naturalizado. Entonces, cuando tú naturalizas algo y viene un cambio tan profundo, sientes temor, que algo te va a pasar. Por lo tanto, no lo sé, yo siento que Chile tiene una batalla cultural, por llamarlo de alguna forma simbólica, en hablar de autonomías territoriales. La autonomía territorial, y con esto ya voy cerrando esta idea. Mira, hace poco estuve en Antofagasta, Daniela, Adriana. Parezco pastor, ando predicando en todos lados y a parte ando predicando. Entonces, anduve predicando y bueno, me entrevistaron en el diario, en el Mercurio Antofagasta, que no tiene nada de progresista, y en la tele de Antofagasta. Y ellos hablan del Estado regional. Oiga, nos vamos a transformar en Dubái-Gasta, vamos a ser la Dubái de Chile. ¿Y por qué van a ser la Dubái? Les decía yo. ¿Ustedes, no les gustaría a ustedes que en vez de que con el pago del agua que ustedes hacen acá, que se la pagan a un municipio, les dije, ustedes le pagan a un municipio autónomo el agua? ¿Pero cómo? ¿Agua Antofagasta, una empresa privada? Pues ve arriba de la página web de Agua Antofagasta, en el costado izquierdo, y la gente que nos está viendo ahora, haga el ejercicio, métase a aguaantofagasta.cl, ve en el costado izquierdo arriba, dice un loguito pequeñito, EPM. Eso significa Empresas Públicas de Medellín. Aguas Antofagasta forma parte de un staff de empresas públicas, lo que tanto acá le tienen miedo, empresas públicas que prestan agua, salud, educación, previsión social. Y con el agua que están pagando en Antofagasta ustedes a un municipio, el municipio colombiano. Colombiano, claro, el municipio de Medellín el año 2020 acaba de crear una universidad pública, gratuita y municipal para formar a los profesionales para la cuarta revolución industrial. El departamento de Antioquia, que sería nuestro gobierno regional de acá, que es autónomo, financia el 60% del presupuesto de la Universidad Nacional de Antioquia, Daniela. Mira qué maravilla. Es como que el gobierno regional de Los Ríos acá, con la recaudación, pudiera financiar a la Universidad Austral. Parte de su investigación, parte de la investigación aplicada. Pero el departamento de Antioquia, los colegas de allá dicen que Bogotá es muy centralista, es un estado regional. Ojo, Colombia es un estado regional. Reconoce entidades, incluso indígenas, la Constitución colombiana. Los antioqueños están súper enojados, porque Bogotá le ha dicho, mire, de lo que usted recauda de su empresa del licor, que es regional, la empresa del licor, usted va a Medellín, se toma un traguito en la noche, el impuesto queda en Medellín. Y Medellín con eso construye carreteras, financia la universidad, etcétera, etcétera. Usted está lo que está recaudando le vamos a quitar un poco más, porque a la región de al lado, el Cauca, Manizales, no tienen una empresa de licor, le está yendo muy mal a sus empresas públicas, por lo tanto hay que recaudar para distribuir de manera solidaria. 6 artículos de la Comisión de Forma de Estado aprobó que persiguen principios de solidaridad en Chile. Entonces, cuando a mí me dicen que Antofagasta se va a transformar en Dubái-Gasta, es que no han leído lo que se ha aprobado en la Comisión de Forma de Estado. Están haciendo una lectura mañosa de lo que se aprobó en la Comisión de Forma de Estado. Los principios, tú mejor que nadie, Daniela, y la Facultad de Ciencias Jurídicas saben, los principios constitucionales deben de venir en leyes que persigan y hagan carne esos principios. Entonces, ¿por qué decir que va a haber competencia descarnada entre las regiones? Si hay 6 artículos que persiguen o que tienen contenido el concepto de solidaridad, cooperación, justicia territorial, equidad, etc. Entonces, ahí Colombia, en Antofagasta, ustedes le están pagando el agua a un municipio autónomo. ¿Cómo? A mí me encantaría que yo, en vez de pagarle el agua a una empresa española acá, en Valdivia, se la pague el municipio de Valdivia y con una empresa gerenciada muy bien, y poder tener con eso posibilidad de crear, mire qué maravilloso, una universidad para formar a los jóvenes para los empleos de la cuarta revolución industrial. Maravilloso. ¿Qué de malo tiene eso? Yo no lo encuentro mucho. Sí, creo que súper interesante esto como de la imaginación, ¿no? De cómo
de cómo nos cuesta imaginar, justamente, ¿no? Porque hemos vivido, como decía Egon, bajo la impronta, bajo la forma de ser de un Estado centralista, entonces cuesta efectivamente imaginar. Al mismo tiempo, sin embargo, a mí me llama mucho la atención que pareciera la Comisión de Forma de Estado haber avanzado bastante más pacíficamente que otras comisiones, ¿no? Es decir, los acuerdos, tanto a nivel de comisión como luego a nivel de pleno, han sido muy amplios. O sea, cuando ya un grupo muy diverso por lo demás, ¿no es cierto?, como es el grupo de las y los convencionales, empieza a familiarizarse después de haber escuchado un montón de expertos, de opiniones, de expertas, de haber leído, de haber discutido, ¿no? Y empiezan a entrar, ¿no? Un poco en la lógica, regional. Parece que estas cosas se vuelven menos locas, ¿no? de lo que parecen, porque realmente los acuerdos han sido muy, muy amplios y transversales. Muy pocas de las normas no fueron aprobadas en el Pleno, entonces creo que también eso es una señal interesante, ¿no? De que aquí parecen estarse recogiendo ya una conversación que venía de antes, ¿no? Aunque no haya dado frutos tan claros con anterioridad, pero parece haber aquí una conversación que ha facilitado también los acuerdos. A propósito de esta dificultad de imaginar, ¿no? Y tratando de ayudar a quienes nos están escuchando y viendo a entender esto que podría venir, ¿qué competencias ustedes distinguirían entonces como claves para pensar en estos nuevos gobiernos regionales, ¿no? Egon se refería a esta posibilidad de crear empresas públicas, los dos lo han destacado. ¿De qué otra manera veríamos ya expresado en el diseño constitucional, y sin perjuicio de que aquí es muy importante también lo que ambos decían, que tienen que venir luego leyes, ¿no es cierto?, a diseñar en detalle, a precisar en detalle? Una constitución no se ejecuta nunca por sí sola, necesita el concurso de leyes que también van a tener que ser aprobadas, ¿no es cierto?, y discutidas democráticamente. Pero en lo que ya se perfila, ¿dónde podemos ver, ¿no?, este reforzamiento de la autonomía política a la que te referías tú, Egon, este reforzamiento de la autonomía financiera? Te lanzo de nuevo la pregunta a ti, ya que te has referido a las dos cuestiones, y luego, por supuesto, Adriana, puedes agregar, comentar lo que te parezca también. ¿O yo o Adriana? Sí, dale, Egon, digamos, Okay. por seguir el punto con lo que tú habías planteado antes, y vamos después retomamos con Adriana. Me puede corregir, Adriana, si estoy diciendo alguna barbaridad, pero entiendo que también se aprobó el artículo que implicaba tasas y contribuciones a nivel regional. Ahí hay un mecanismo, porque tú la descentralización fiscal tú le puedes dar poder fiscal a un líder político, porque hoy día lo que tenemos que elegimos al líder político. Tenemos gobierno de la región, pero aún tenemos el gobierno en la región, que maneja mucho más recursos. El gobierno en la región es la delegada hoy día con todos los seremis. Si tú sumas la cantidad de presupuesto que tienen todos los seremis en esta región, llegas al 86% de la inversión pública efectiva. Esa es la realidad. El 14% lo maneja Luis Cubertí, nuestro gobernador. Entonces, ¿cómo puedes avanzar? Uno, estableciendo tasas y contribuciones. Dos, una ley de renta que permita, por ejemplo, si ya tienes autonomía territorial, este territorio me imagino que tendrá que decir algo respecto de el arrasamiento que están dejando las forestales. Mira, yo no soy mucho de usar estos conceptos de sequía, saqueo, etcétera, extractivismo, pero es verdad. Yo vengo de un pueblo que se llama Pichirropulli. Mi mamá vive allá todavía. Y mi mamá depende de una PR. Y mi mamá el fin de semana que fue me dijo, hijo, va a haber racionamiento de agua. Yo dije, mamá, ¿cómo va a haber racionamiento de agua? Va a haber racionamiento de agua. Y me dijo, mira el cerro, los cerros. Mira, los cerros están completamente verde oscuro. Y esos cerros antes eran amarillos, verde claro, verde oscuro, de múltiples colores, porque había otra geografía, otro paisaje más que geografía. Y las forestales han arrasado con las napas subterráneas. Lo mismo con los derechos de agua. El esterito donde yo no me bañaba, ¿para qué voy a exagerar? No me bañaba en ese estero, me iba a bañar a otro río. Pero el estero que pasa al lado de la casa de mi mamá está seco. Y está seco porque hay derechos de agua, aguas arriba, y derechos de agua, aguas abajo. Y las personas que tienen esos derechos de agua pagan la misma agua que mi mamá, la misma.
pero compraron derechos, hicieron un pago que mi mamá no tiene cómo hacer, pero riegan su campo para producir. Entonces, ¿cómo no va a poder este territorio determinar que acá tengamos un royalty, por ejemplo, forestal, y que las empresas que trabajan acá a lo menos tributen acá? Si es una cuestión que no se logra entender, que ninguna de las empresas forestales que están desarrollando su actividad económica acá en la región, no tributan ni en Valdivia, ni en Payaco, ni en Lanco, tributan en Santiago, en las 3 comunas más poderosas. El Pato Aroca, con el que escribimos una columna, Pato Aroca es un economista regional, yo lo recomiendo para todo, es clever, es muy pro Estado regional, paso el dato de Adriana, es muy pro Estado regional, y él decía, mira, hay formas de generar esto, una, subsidios, exenciones e incentivos, de tal forma que no solo sea el Estado el que se descentralice, también el mercado, porque el mercado tiene mucho que decir. Del 100% de lo que se produce, Daniela, en el país, Adriana, del 100%, el 60% se lo llevan los dueños del capital. El 40% lo repartimos todos nosotros, los trabajadores, en todos los ámbitos de la vida. Del 60% que se reparten en los dueños del capital, el 80% de ese 60% vive en Santiago. Es decir, está muy concentrada la riqueza también. Por lo tanto, ahí tenemos una tremenda labor. Voy a terminar con un ejemplo. En Cuenca, tú vas a Ecuador, te quedas en un hotel, pagas tu noche de hotel, y en el IVA hay un punto que se queda en el cantón. ¿Qué es lo que genera eso? Incentivos para que los cantones promuevan el turismo, porque saben que mientras más gente los va a visitar, más recauda el cantón, más recauda el gobierno regional, en nuestro caso. Ahí también tienes una forma de hacer más recaudo o más recaudación para el gobierno regional. Y lo último, bien puedes hacer que de los recursos que decide un sector, el MOP, vivienda, por ejemplo, supongamos que el MOP acá decide 120.000 millones de pesos. 120.000 millones de pesos invierte anualmente el MOP. ¿Quién pone la firma para licitar esos 120.000 millones de pesos? Es el ministro, el Ceremi y el director de vialidad. El gobernador, ninguna firma. ¿Cómo sería descentralizar administrativamente la gestión financiera? Es que para licitar un camino, usted tenga que tener la firma del gobernador. ¿Eso qué genera? Un acto administrativo distinto al que tenemos hoy día. El acto administrativo hoy día del MOP es sin el gobernador, sin el delegado. El acto administrativo es para arriba. Entonces no hay acto administrativo regional para invertir las platas sectoriales en la región. Esa también puede ser una modalidad que estaba planteada además hace mucho tiempo, que la firma para la inversión sectorial lleve la del gobernador. Es decir, que para licitar el camino tengan que tener a lo menos la aprobación del Consejo y la firma administrativa, digo, del gobernador. Súper, vamos entendiendo un poco qué significa, ¿no?, esta autonomía financiera. Adriana, no sé si quieres agregar algo aquí sobre autonomía financiera o las otras también competencias normativas. Hay referencias bien interesantes a varios tipos de planes que se aprueban a nivel regional también. Cuéntanos cómo ves tú o cómo podemos seguirle explicando, ¿no es cierto?, a quienes nos ven y nos escuchan esta profundización de la descentralización en las regiones y este concepto de autonomía, ¿cierto?, que creo que es muy, que tiene un poder especial, pero que también hay que ir llenando de significado. Sí, bueno, este es como un spoiler igual de lo que se viene en la Comisión de Forma de Estado, ¿eh? Porque, bueno, las autonomías financieras vienen en el tercer bloque, y yo les adelanto que es lo que va a sacar más ronchas, ¿no? Y nos decían, oye, qué fácil se aprueba el Estado regional, tú supieras lo que nos costó, fue la noche de los cuchillos largos allá, era la pelea constituyente del 1800 y tanto entre regionalistas y centralistas. Pedro León Gallo versus Vivo Portales. Pedro León Gallo versus Vivo Portales. Oye, colectivos peleados, quebrados, no se hablaron por semanas así en relación al Estado regional. Fue dramático. La gente lo vio así como que, oye, eso es una de las comisiones con mejor rendimiento, con más normativas aprobadas. Sí, bueno, costó sudor y sangre, ¿no? que eso pasara. Porque pasa lo que dice Egon, ¿no? La gente tiende a caricaturizar la descentralización, le tienen miedo, no la conocen. Es un tema muy técnico. Nosotros hemos estudiado mucho, y no solo hemos estudiado, sino que nos hemos asesorado. Y particularmente la descentralización financiera
la vimos con un grupo de expertos que pertenecen a 7 universidades regionales del país, que son doctorados en Derecho Tributario, que nos hicieron una propuesta, que nosotros le hicimos una contrapropuesta, luego volvió, o sea, mínimo un mes trabajando una propuesta de descentralización financiera que los profesores ya venían trabajando años, ¿no? Es el trabajo de sus vidas de investigación. Y en esta materia, bueno, hay varias cosas interesantes. Lo primero es establecer de dónde viene esta autonomía financiera. Y acá hay 3 raíces de la autonomía financiera que para nosotros son fundamentales. Primero, la ley de presupuesto, por supuesto, ¿no? Hay regiones que evidentemente necesitan muchísimo de la ley de presupuesto, como por ejemplo Aysén. Luego, la recaudación. La recaudación es otra patita de la autonomía financiera, que tiene que ver precisamente con lo que menciona Egon, que son las contribuciones y las tasas. Y por último viene la explotación del propio patrimonio, y ahí es muy interesante que se haya aprobado, por ejemplo, la creación de empresas regionales, ¿no? Esa también es una fuente de la autonomía financiera. Cuando nosotros tenemos esta configuración, recién podemos hablar de que estamos avanzando en descentralización real. Además, vamos a contemplar más adelante, por eso digo que un spoiler, vamos a hablar de los fondos de compensación mixtos, que van a ser mixtos también. Así que todo eso se viene, pero si tú me preguntas qué es como lo que yo más destacaría del Estado regional, de lo que se ha aprobado al menos hasta el momento, yo creo que, claro, la potestad reglamentaria, las contribuciones y tasas, la facultad de crear empresas públicas, la facultad de iniciar el trámite legislativo, porque eso le otorga voz a las regiones en el Congreso Nacional, y además yo diría que hay una última que pasó bien piola, ¿no? Pero que es la gestión de crisis. Y ya lo vivimos muy patentemente con la pandemia, que teníamos un Estado central gestionando una crisis en regiones de las que no tiene idea, ¿no? Nos fijaba, por ejemplo, este es un ejemplo muy práctico, pero nos decían, los locales pueden abrir, pero pueden abrir al aire libre, ¿no? Las terrazas, las llamadas terrazas al aire libre. Oye, anda a sentarte a un local con terraza al aire libre en Magallanes, o sea, te mueres de frío, en Chiloé te llueve todo, en Valdivia lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un Estado central gestionando crisis que deberían estarse gestionando a nivel local, a nivel regional, porque son las regiones las que saben cómo funcionan sus territorios. Esa norma no estaba en ninguna parte, ¿no? Por eso tenemos un Estado central gestionando crisis todo el tiempo, ¿no? Terremotos, inundaciones, pandemia, etcétera. Esa facultad la trasladamos ahora a los gobiernos regionales y la vamos a fortalecer también en los gobiernos locales. Así que creo que también hay una facultad interesante ahí aprobada en el nuevo diseño. Súper. Y... Estoy intentando decir algo. ¿Puedo, Daniela? Sí, claro, por supuesto, de eso se trata. Intentado decir algo. Mira, en un proyecto ANID que estoy ejecutando de vínculos a instituciones internacionales, estoy trabajando el tema de pandemia, COVID-19, descentralización. Y fíjate que si Chile hubiese si Chile hubiese sido un país unitario, centralista, exitoso, la pandemia se hubiese gestionado mucho mejor de lo que se gestionó. La pandemia lo que hizo fue desnudar que, es más, nuestro centralismo es un centralismo ya fracasado. O sea, ni siquiera ser centralista resuelve problemas como, por ejemplo, las emergencias, porque se ha demostrado, la literatura lo demuestra, que el centralismo sí dio resultados cuando el centralismo está bien organizado y cuando tiene fuerza para poder resolver problemas territoriales. Entonces, ojo ahí, que el centralismo nuestro también fracasó como modelo de respuesta territorial. Los centralismos en algunas partes están ahí, están ahí, hay recentralización, y se vuelve a recentralizar y se vuelve a descentralizar. Entonces, lo que dice Adriana es muy cierto. Nuestro centralismo, una de las cosas más fracasadas que tiene es la gestión de las emergencias. Gestión de crisis le llaman algunos. A mí me tocó vivir varias emergencias y es patético. O sea, tiene que venir un ministro a decir lo mismo que un intendente está diciendo. Se tardan 2 días en declarar emergencia hídrica o emergencia agrícola. En el volcán Villarrica el 2015 me tocó vivirlo. Tuve que esperar que venga un ministro para que vea con sus ojos lo que ya todos estábamos viendo y dijo, sí, en realidad parece como que la cosa es seria. Sí, no es seria. Ya, entonces ahora vamos a declarar emergencia agrícola. Tiene que venir el centro a decirte que lo que tú estás diciendo es verdad.
Bien, tenemos entonces más competencias para los gobiernos regionales, esto se va aclarando, tendremos, y aquí es importante, como decía Adriana, clarificar que hay también toda una sección sobre autonomía financiera que no está todavía aprobada por el Pleno, pero que sí está aprobada en la comisión y que se va a discutir probablemente en las próximas semanas, ¿no es cierto?, próximas semanas o meses en el Pleno. Y ahora algo que a mí también me pareció interesante revisando las normas aprobadas es como todo el tema de coordinación, los cambios que hay ahí, ¿no? Porque por una parte parece que también en algún sentido se simplifica la estructura, porque si es que yo entiendo bien, ya no tenemos gobiernos provinciales, ¿no? Es decir, la estructura aquí es región, el territorio, y no solo el órgano, como decía Egon, la región como un territorio dotado de autonomía, y luego el municipio, ¿no? Entonces pareciera, y esto también me parece interesante porque ahí uno ve cómo el centralismo también a veces multiplica demasiado las instancias y los órganos, y acá en algún sentido parece simplificarse la estructura. Ustedes me corrigen, Adriana, tú me corriges si es que en esto no estoy leyendo bien. Y después, por otra parte, también, ¿no es cierto?, pareciera que sale esta figura del delegado presidencial, pero subsisten los seremis o las seremis, ¿no? Las seremías, los representantes de los ministerios, pero, ¿no es cierto?, con la tarea de una coordinación que recae ahora en el propio gobierno regional. Entonces ahí creo que hay un tema interesante porque los dos destacaban, ¿cierto?, que en este modelo híbrido en algún sentido no desaparece tampoco, ¿no es cierto?, esta coordinación nacional y las funciones nacionales que cumplen los ministerios. Entonces un poco tal vez contarle a quienes nos escuchan cómo se desarrollaría eso bajo el modelo que se perfila. Adriana, ¿cómo lo ves o qué nos puedes contar sobre eso? Sí, bueno, el tema de las provincias es un tema no resuelto, y acá soy súper sincera, es un tema no resuelto por la Convención Constitucional, ¿eh? Que saca bastantes ronchas. Hoy día nomás estuvimos votando como varias propuestas al respecto. Vamos a ver cómo les va en el Pleno. Yo no creo que tengan mayoría en el Pleno. Están los que creen en la Convención que las provincias son en realidad como un apego territorial más que realmente un ente organizador del Estado, ¿no? Y están los que creen que las provincias son fundamentales y que el país se va a destruir sin provincia. Y en ese contexto yo creo, estoy especulando, que no van a haber mayorías ni para un lado ni para el otro. ¿Eh? Hubiera sido interesante tener los plebiscitos dirimentes acá y que la gente lo definiera. Pero bueno, eso también se ve difícil en el Congreso Nacional. Y nosotros teníamos un diseño original, y ese diseño original le entregaba al estatuto regional definir si se quedaba o no con sus provincias, si las ampliaba, si las modificaba, si creaba nuevas, si suprimía provincias. Esa era una facultad regional, nosotros lo pensamos así. Pero al Pleno no le gustó, le dio miedo. Fue como, bueno, ¿qué es esto del estatuto regional? ¿Y por qué tienen la facultad de suprimir provincias? Así como, ¿qué les pasa? No nos fue bien con eso. Y bueno, se empezaron a generar algunos acercamientos entre algunos convencionales de ambos sectores. Ya, bueno, son bonitas las provincias, dejémoslas, ¿no? Hay gente que está muy apegada a las provincias. Y hay otros que todavía pensamos que, bueno, ¿cuál es el rol? Hazme una propuesta de provincias, ¿cuál es su rol? ¿Qué van a hacer realmente? Estamos en ese, tira y afloja, ¿no? Creo que finalmente, si tú me lo preguntas a mí, yo creo que eso, o sea, resolver vías transitorias, ¿no? Ni siquiera creo que logremos definirlo como ahora ya en este bloque normativo. Porque yo no veo mayorías ni para un lado ni para el otro. Lo cierto es que mientras no lo regulemos, las provincias siguen existiendo, ¿no? Porque hay una ley que las crea, etcétera. Entonces, si la Constitución llegara a no definir nada en relación a las provincias, se van a mantener las provincias actuales, no va a pasar nada, ¿cierto? No van a desaparecer. Eso respecto al tema de las provincias. ¿Cuál es el otro tema que me habías planteado? Sin delegado presidencial, ¿cómo se coordinan gobiernos regionales y gobierno central? Sí, ese también es un tema complejo, porque, bueno, nosotros no queremos delegados presidenciales, creemos que es una figura que saca un poco de roncha entre los chilenos. Es una figura súper técnica
y tú le puedes preguntar a cualquiera, desde el taxista hasta el que te sirve el café, y todos saben que el delegado presidencial es una mala figura, todos lo saben. Es como muy, muy extraño, que es una figura bien técnica, y todos los chilenos manejan al menos la información de que eso no corresponde. Y claro, nosotros queremos eliminar los delegados presidenciales de todas maneras, pero tiene que haber una articulación, ¿cierto? Porque tenemos también un Estado central, no va a desaparecer el Estado central, tenemos que tener una articulación de una u otra manera a nivel regional. Y en ese contexto, lo que propone la Comisión de Forma de Estado es que estos representantes de los distintos organismos nacionales en la región tengan que ser coordinados a través del gobernador regional, ¿no? Que es como el que tiene la última palabra ahí en la región. Así que, bueno, eso también es un diseño en tránsito. Yo creo que vamos a tener algunas sorpresas quizás a través de las transitorias también. Pero básicamente es eso, queremos que al menos se coordinen a través del gobernador regional y no que sean estos personajes que más o menos se mandan solos y que reciben órdenes desde Santiago, ¿no? Egon, ¿quieres agregar algo tú aquí sobre esto, sobre las coordinaciones? Sí. Tenía algo tenía que decir a raíz de por qué esto no era un federalismo encubierto, que me voy a tomar 10 segundos. En los federalismos en general los territorios tienen poder constituyente, es decir, son los que constituyen a la gran federación, y en nuestro caso eso no pasa. Ninguna región ha constituido la Federación Chilena. O sea, eso es como dato nada más para dejar ahí esto votando. Claro, hay un artículo hay varios artículos que a mí me apasionan mucho. Uno que le deja radical la coordinación al gobernador o gobernadora regional, la coordinación política de los servicios que estén en el territorio. Me hubiese gustado, debo confesar, era uno de los principales impulsores de que los gobernadores sean los que, en conjunto con los ministros, designen seremis. Para mí era como la forma de consagrar la región-nación, porque el Estado regional no es contra el Estado, contra el centro, sino que es con el centro político vamos a resolver esto, pero el centro político tiene recursos que nosotros no tenemos, nosotros tenemos recursos que el centro no tiene, etc. Pero bueno, no quedó así, no sé cómo se irá a resolver, Adriana, si nos puede dar algún spoiler, o algún adelanto, pero ya con solo ese principio se resuelve el tema de la coordinación. La coordinación política en el territorio es del gobernador de todos los servicios que estén radicados ahí. Ahora, ¿quién los nombra los servicios? Eso como que pareciera ser, si no se dice nada al respecto, va a seguir siendo ministro designa seremi. Por ahí. Y el tema de las provincias, efectivamente, a ver, las provincias, al igual que las regiones en el CONARA del 74, son un invento geopolítico. Es decir, la dictadura, siempre les digo esto a los estudiantes, Pinochet y los militares no sabían nada de centralización. Lo que sabían es de regionalización. Los que metieron el concepto de desconcentración fueron los que querían que los municipios sean entes débiles en materia de salud y educación para que el mercado liberara sus capacidades y proveyera salud y educación mejor que los municipios, mejor que el competidor estatal, por una lógica de consagrar lo subsidiario y de consagrar de que el mercado pudiera proveer derechos. De descentralización, los abogados estos que redactaron la Constitución, de regionalización la dictadura, y crean las regiones. Nosotros acá, Adriana, Daniela, la provincia de Valdivia pierde la calidad de capital porque Pinochet dijo, Valdivia es una ciudad fácilmente aislable en términos de conflicto con Argentina. Nos ponen una bombita en Cayumapo, en el puente, otra en el Santo Domingo y sonamos, o sea, y nos vamos a la punta del cerro. En cambio, Puerto Montt reunía condiciones geopolíticas mucho más favorables para que sea la capital de este nuevo dibujo de la dictadura que llamaron regionalización. Y las provincias aparecen, porque antes teníamos 25 provincias nomás, pero las provincias que dibuja la dictadura fue una mezcla rara entre los departamentos anteriores, pero también en dónde ubicar los regimientos estratégicos para la dictadura. Entonces, claro, es evidente
Mira, cáchate tú, perdón el concepto, pero cáchate, ya lo sé. Mira, ¿dónde están los regimientos? Antes de que hayan ido desapareciendo, estaban todas las capitales provinciales. Cada capital provincial tenía su regimiento y tenía una función. Entonces, claro, yo entiendo que haya gente que le agarró cariño a las provincias por esta cuestión patriótica, media asociada a las balas y cuestiones así, ya está bien, eso es respetable. Pero las provincias, en mi concepto, no tienen las actuales provincias, quiero decir, las actuales provincias tienen valor e identidad, sí, pero valor estratégico, en mi concepto, salvo algunas que tienen valor estratégico territorial, que son territorios socialmente construidos, como Chiloé, Osorno, Aconcagua, que me parece que coincide el territorio con la provincia, pero es una coincidencia administrativa, porque esos territorios existen mucho antes de ser reconocidos como provincia, a eso me refiero. Entonces, esta es una cosa muy propia de nuestra idiosincrasia patriótica, media así como que nos gusta esto de los valores asociados, y en la provincia teníamos el regimiento, en la provincia, etc. Entonces, al menos para mí no tiene ningún valor estas provincias. Y yo creo, coincido con Adriana, si no pasa nada, van a quedar ahí probablemente con alguna representación administrativa, como debiera haber sido siempre, pero no política, no de poder de coordinación de Ceremis, ahí es donde radica el poder. Si alguien promueve la designación de un Ceremi, hay ascendencia jerárquica, administrativa, y para mí el gobernador es quien dirige. Otra cosa es si lo hace bien o mal los gobernadores, ahí esa es otra cueca, ese es otro tema. En fin, no sé cuál era la otra pregunta, Nila, ya me olvidé. Pero este tema me gusta. No, era esto, súper interesante. El tiempo vuela en conversaciones constituyentes y ya desgraciadamente se nos acaba el que tenemos a nuestra disposición aquí para este programa. Seguro que nos han quedado temas en carpeta, es realmente apasionante ir entendiendo y ir imaginando esta nueva forma de organización, de distribución, de articulación del poder y de la decisión política entre los ciudadanos. Quiero agradecerles, Adriana y Egon, por este tiempo que han destinado a esta conversación. Creo que quedamos mucho más ilustrados sobre hacia dónde vamos. Veremos cómo sigue avanzando también la discusión sobre la Cámara o el Consejo Territorial que podría sustituir al Senado, y seguro tendremos oportunidad más adelante de retomar también otras cuestiones sobre regionalización y descentralización. Muchísimas gracias a los dos por haber compartido esta conversación. ¿Nos despedimos o qué? Sí, por supuesto que tienen la última palabra. Adriana, por favor. No, gracias por la invitación, por el espacio. Yo creo que hay harto paño que cortar todavía en materia de forma de Estado, así que encantada de volver más adelante. Ya vamos a ir viendo los avances, y gracias a Egon también, que ha seguido tan de cerca el proceso, que nos ha dado buenas ideas también, nos ha hecho buenas críticas también, que hemos acogido con mucho cariño, así como hemos acogido críticas, yo creo, de buena parte de los académicos del país. Probablemente eso es lo que caracteriza a la Comisión de Forma de Estado, que trabaja muy de cerca con el trabajo académico, pero también con los territorios, ¿no? Hemos recorrido el país, yo creo, escuchando dónde aprieta el zapato a los gobiernos regionales, locales, y eso se plasma en este nuevo texto constitucional que está en curso, así que encantada de volver a conversar con usted. Yo le agradezco mucho la invitación, Daniela, a Adriana también, por la gente de los profesionales de la Comisión de Forma de Estado. Siento una gran admiración, un gran cariño, desde el día 1, cuando estuve ya invitado. Y lo último que quiero decir, ¿saben qué? Por ahí, por el año 60, nace la bachata. Y la bachata nace para liberarnos del binomio cognitivo de cumbia o salsa. Y nace la bachata. Nosotros estamos atrapados en un binomio cognitivo de Estado unitario, Estado federal. No le tengan miedo a la bachata. Hoy día la bachata ya es un referente. Así va a ser el Estado regional en un par de años más en Chile, de aquí para el mundo, como hemos sacado tantas cosas en Chile para el mundo. Así es que
Estado regional igual bachata. Bueno, bailaremos al ritmo entonces del Estado regional, y un saludo a quienes nos siguen, a quienes nos escuchan, y la invitación a seguirse conectando con Conversaciones Constituyentes Australes en nuestro próximo episodio. Un saludo a todas y a todos, y hasta la próxima. Conversaciones Constituyentes Australes.